Hola, buenos días. Mi nombre es Blanca Suárez y voy a exponer en mi trabajo final de grado, que se enmarca dentro del ámbito de la psicología clínica y de la salud, concretamente en el ámbito gerontológico, y que consiste en un proyecto de investigación que se pretende llevar a cabo en un centro de día de la tercera edad y que pues lleva como nombre Dementia Care Mapping, que refiere a lo que sería el instrumento a utilizar, DCM en sus iniciales, en pacientes con demencia en un centro de día de la tercera edad. Como veis aquí en el índice, pues voy a comenzar explicando el contexto, la justificación dentro de lo que es el apartado de introducción, luego el problema, la hipótesis que se formula, los objetivos que se establecen, la revisión teórica, el método, los resultados mediante gráficos y tablas, las conclusiones, la discusión y la bibliografía. Bueno, pues dentro del contexto, primero que nada decir que la demencia es la causa más común en el envejecimiento patológico, una enfermedad neurodegenerativa que implica un deterioro cognitivo y funcional y por tanto pues la necesidad de ayuda tanto familiar como profesional. Y aquí en esto último pues es donde entran en contexto los centros asistenciales, pues que se encargan de proporcionar esta ayuda en la medida de lo posible. Actualmente en muchos de estos centros asistenciales existe un predominio del modelo biomédico y pues este modelo biomédico se basa en unos criterios estandarizados en los cuales pues no se tiene en cuenta la experiencia subjetiva del individuo. Frente a esta necesidad pues surge el enfoque fenomenológico de respuesta y pues en base a este enfoque se desarrolla el modelo de atención centrada en la persona, ACP, desarrollada principalmente por Kirkwood en el 98 y en el 2003. La ACP se centra en el cuidado de la persona teniendo en cuenta su bienestar emocional y estudia y analiza la calidad de la interacción profesional-usuario y en definitiva esa calidad del entorno asistencial. En cuanto a la parte de justificación, aquí vamos a analizar lo que es la situación contextual y los obstáculos que nos enfrentamos. Estamos en lo que es esa confrontación entre el nuevo modelo de ACP frente al modelo biomédico que todavía impera en muchos de estos centros asistenciales, y a esto se le suman una serie de factores como son los movimientos de estandarización de las organizaciones, la reducción de costes y la consecuente reducción de la calidad de los servicios, y además también se le suma un factor psicosocial que refiere a la visión estereotipada de la vejez que tenemos a nivel general y que implica una devaluación en la competencia, en el estatus social y funcional de estas personas con demencia. Como resultado a todo esto, tendríamos lo que es esa existencia de la psicología social maligna, un término acuñado por Kirkwood, y esto implica una baja calidad asistencial, la disminución del bienestar psicológico del sujeto, lo que tiene que ver con una bajada de su autoestima, del autoconcepto, la autoeficacia y también en un aumento de su frustración. El problema, por tanto, sería la existencia de esta psicología social maligna en este centro de día concreto, objeto de estudio, y que presenta también una dificultad para erradicarla, que tiene que ver con las normas explícitas e implícitas jerarquizadas que están establecidas durante mucho tiempo y además también integradas en la conducta de los profesionales, que dan lugar a conductas inadecuadas, aunque en muchas de las ocasiones se realizan de forma inconsciente, es decir, sin mala intención, como por ejemplo la infantilización, una de estas conductas, que es tratar a estas personas como si fueran niños cuando no lo son. Y por tanto las nuevas incorporaciones, es decir, los nuevos trabajadores, se adaptan a estas normas sin cuestionarlas. En muchas de las ocasiones incluso imitan o copian estas conductas que ven en sus compañeros que no son adecuadas, pero lo hacen con el objetivo de integrarse y adaptarse a la organización de la mejor forma posible. La hipótesis que se formula sería que los participantes observados serán objeto de la psicología social maligna, de la CSM, sería la variable independiente, de forma que afecta al bienestar psicológico-emocional, que sería una variable dependiente 1, hemos llamado así. También afectaría a la diversidad ocupacional, que sería la variable dependiente 2, y a la calidad de interacción social, que sería la variable dependiente 3. Por tanto, los objetivos que se establecen sería confirmar esta hipótesis mediante el análisis de los datos descriptivos extraídos con el DCM, Dementia Care Mapping, el instrumento,
y concluye la necesidad de implementar un plan de acción, un plan de trabajo basado en el modelo de ACP. En cuanto a la revisión teórica, pues lo que es el origen del ACP se le atribuye a Carl Rogers, que es un psicólogo de la corriente humanística, más conocido por desarrollar la terapia centrada en el cliente. Y bueno, pues esta terapia se centra en el proceso de interacción profesional-cliente, haciendo bastante hincapié en la calidad de esta interacción. El modelo de ACP trata de potenciar 5 necesidades psicológicas básicas definidas por Kirkwood en el 2003 y desarrolladas por Brocker y Schur en el 2009, y estas necesidades son el confort, la identidad, el apego, la ocupación y la inclusión. En cuanto al instrumento a utilizar, el DCM es un instrumento que nace en el Reino Unido a mediados de los 80 a partir de un encargo hecho a la Universidad de Bradford. APSM, como he dicho antes, es un término acuñado por Kirkwood y se define por 17 elementos o detractores. Entre ellos tendríamos la infantilización, la evitación, desautorización, estigmatización, ignorar, etc. Lo podremos ver más adelante en la tabla 1. Y bueno, pues otros estudios también, como el de Miravent y Villar en el 2012, el de Navarro en el 2014, que también utilizaron el DCM como instrumento de medida, pues concluyen que la implementación de un modelo de ACP, de atención en la persona, incide positivamente en el bienestar emocional de las personas con demencia. Ahora pasamos al apartado de método y bueno, lo que son los participantes, pues escogerían 6 usuarios, 3 hombres y 3 mujeres con demencia. Los criterios de inclusión serían ser mayor de 65 años, estar más de 10 meses ingresados en el centro y presentar un GDS en la escala de Reiber entre 6 y 7. Quiere decir que tienen un deterioro cognitivo moderado y o grave. También serían participantes el personal cuidador y los profesionales que interactúan con estos usuarios diariamente. La jornada de observación de registro se realizaría de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde, de lunes a viernes, durante 2 semanas, y el registro pues se realizaría cada 5 minutos aproximadamente. Bueno, el registro pues se realizará mediante el instrumento que he mencionado, el DCM, según los criterios establecidos para este instrumento. También se piensa realizar una solicitud de consentimiento informado mediante un escrito, también verbal, con los participantes y también con los familiares de estos usuarios con demencia. Y se prevé también pues realizar 1 o 2 sesiones informativas previas al estudio con el equipo multidisciplinar con el fin pues de explicarles en qué va a consistir todo el trabajo. Bueno, pues ahora pasamos al apartado de los supuestos resultados, que se expresan aquí mediante gráficos y las tablas pertinentes. Y bueno, pues en relación a lo que es la variable dependiente 1, que refiere pues al bienestar emocional o malestar de estos usuarios, los resultados supuestos serían, como vemos aquí en el gráfico, que un 90% del tiempo este grupo de los 6 usuarios han estado en un estado neutro a nivel emocional. Como veis aquí en la tabla, esta es la tabla de los niveles de bienestar o malestar emocional evaluados por el DCM, y los valores pues serían, el máximo valor sería un +5, que indicaría que han estado en un estado muy feliz, absortos en una actividad. Y por ejemplo, pues el polo opuesto sería un -5, que significaría todo lo contrario, que han estado pues, en un estado anímico muy afligido, incluso a lo mejor un estado de agitación o en definitiva pues muy negativo a nivel emocional. Por tanto, pues los supuestos resultados nos darían un estado neutro, que ni han estado bien ni muy bien, ni mal ni muy mal. En definitiva, en suma, en lo que son los resultados a nivel grupal de los 6 usuarios. Pasamos a la variable dependiente 2, que tiene que ver pues, con la diversidad ocupacional, es decir, lo que afectaría esta variable independiente, que es la psicología social maligna, sobre lo que es la diversidad ocupacional. Y aquí, como vemos aquí en esta tabla, pues es la tabla de una serie de comportamientos, es la tabla de categorías, porque se divide en diferentes categorías, y refiere pues, a una serie de comportamientos, conductas o actividades que se realizan diariamente o no. Y bueno, pues en base a esta codificación, que está pues establecida por lo que es el instrumento que desarrollaron el grupo de investigación de la Universidad de Bradford, hay una serie de códigos ordenados aquí alfabéticamente, y los resultados pues serían
que, como vemos aquí, los más significativos serían que han estado un 20% del tiempo en la categoría B, que quiere decir que han estado en una implicación con el entorno, pero de forma pasiva. La siguiente resultado más significativo sería que han estado en la categoría N, un 16% del tiempo aproximadamente, que significa que han estado o durmiendo o adormilados. Y la siguiente puntuación más significativa sería la categoría A, que han estado pues, un 9% aproximadamente del tiempo pues en una interacción, como vemos aquí en el código A, que quiere decir pues, que han estado pues, hablando o interaccionando, ¿no? En definitiva pues, con sus compañeros o con los cuidadores, los profesionales, pero una interacción que no está vinculada a ninguna tarea concreta. A continuación vamos a ver lo que refiere a la variable dependiente 3 y última variable, que tiene que ver pues, con la calidad de la interacción social que reciben estos usuarios por parte de los profesionales y los cuidadores. Y bueno, como os decía antes, se mide en base también pues, a una serie de conductas que serían las negativas, se llaman detractores, que son los 17 elementos identificados por Kitbull, como os decía antes, pues intimidar, evitar, estigmatizar, infantilizar, ignorar, los podéis ver aquí en esta tabla, los 17 elementos. Y las conductas opuestas, es decir, las positivas, las que benefician o aumentan ese bienestar emocional de estas personas, se llaman potenciadores personales. Por tanto, como veis aquí en esta tabla, que muestra el supuesto registro de número y de la puntuación normalizada de los detractores y los potenciadores, nos daría como resultado, en cuanto a la puntuación normalizada, que se mide por la mediana, pues un 0,27 de detractores personales frente a un 0,05 de potenciadores personales. Estas conductas se clasifican en función de las 5 necesidades psicológicas básicas, las cuales mediante este modelo de ACP se trata de potenciarlas. Por tanto, como vemos aquí en la tabla esta de los resultados, obtendríamos más detractores, como vemos también aquí, que potenciadores, y los más incidentes serían, pues como vemos aquí, 10 detractores sobre la necesidad psicológica de ocupación y 9 detractores sobre la necesidad psicológica de identidad. Estos serían los supuestos resultados. Por tanto, ahora voy a pasar a explicaros las conclusiones en base a los supuestos resultados. Pues lo que indicaría, pues bueno, ese 90% han estado en un estado neutro, sin estar vinculados a ninguna actividad, también a nivel emocional. Luego también los resultados de la segunda variable, que sería pues el estar en una aplicación pero pasiva o adormilados máximo el mayor tiempo, también han estado en una interacción sin estar vinculado tampoco a ninguna actividad. Bueno, por tanto, todos estos resultados indicarían que hay una falta de implicación de los usuarios con el entorno, lo que sugiere que el entorno es escaso de estímulos, carente de suficientes actividades para los grupos de usuarios con deterioro cognitivo moderado y o grave. Esto podría deberse pues, a la falta de personal también, falta de tiempo, el burnout que podrían estar sufriendo también estos cuidadores, y a la falta también de formación de este personal cuidador en la atención adecuada a los procesos de demencia. También hemos observado que habrían más detractores que potenciadores y por tanto esto sugiere que el trato, es decir, esa interacción profesional-usuario no es adecuado. Las conclusiones generales, por tanto, sería que quedaría confirmada la hipótesis. La discusión, ya por último voy a explicar, pues bueno, decir que hay una serie de estudios también citados por Brock y Sur del 2009 que afirman que no existe correlación entre el grado de deterioro cognitivo y los niveles de bienestar o malestar de las personas con demencia. Por tanto, esto sugiere que los supuestos resultados obtenidos serían consecuencia de la atención psicosocial que le ofrece el entorno y no por su patología. El DCM es el instrumento más usado a nivel mundial, pero no es un instrumento muy completo porque existe un vacío informativo. ¿Por qué? Porque hay una serie de salas como pueden ser los baños o la sala de enfermería donde curan a estas personas, las cuales no tenemos acceso y no podemos pues, traer la información, es decir, observar las conductas que se puedan dar en estas salas. Y luego, en cuanto a la ACP, pues la ACP es un modelo que implica cambios sustanciales, la forma de entender también la relación profesional y el planteamiento organizativo, y claro, pues aquí hay que darle mucha importancia a la autenticidad, en el sentido de que pues, los líderes de estas organizaciones deben de creer firmemente en este modelo, porque solo desde la autenticidad se podrán hacer verdaderamente estos cambios tan importantes, ¿no?
Y luego pues también hay que potenciar la autonomía, pero hay que tener en cuenta las limitaciones, es decir, no se puede permitir todos los deseos y las preferencias de los usuarios porque en algunas ocasiones incluso pueden ser perjudiciales para su propio bienestar, su propia salud. Y por tanto pues hay que discernir entre esta autonomía del usuario y la responsabilidad profesional. Y bueno, ahora veis aquí lo que es la bibliografía y ya pues me queda agradecer vuestra atención y desear que paséis un buen día. Hasta luego.